Hola chicos, ¿qué tal? Soy Elena y soy la profesora de Historia del Arte. En el vídeo de hoy voy a resolver el modelo de la PAU de 2025 de Historia del Arte. Para eso podéis ir a la página web de Luis Vives, pincháis en Recursos, dentro de Recursos Exámenes Resueltos y dentro de Exámenes Resueltos veréis que están los modelos de exámenes de selectividad EBAU-PAU de 2025 y pincháis en Historia del Arte. Y os saldrá un documento como este, ¿vale? Bueno, pues si habéis echado un vistazo al examen, al modelo del examen que tendrá lugar el año que viene, no ha cambiado mucho. Sí que es cierto que la primera pregunta, que es de definiciones y que era así antes, definiciones directamente, ahora la han puesto con un carácter un poco más competencial. Pero el resto del examen es prácticamente igual, aunque nos dan menos opciones para escoger. Es decir, antes teníamos opción A y opción B, ahora solamente tenemos una opción y sí que es cierto que te ponen pues una serie de preguntas en las que escoges alguna de ellas, pero no hay mucho más que escoger. Bueno, vamos a ver cómo es a medida que lo vamos resolviendo. En la primera pregunta, la que os digo que son de definiciones, nos lo han dado esta vez con imágenes, ¿vale? Y nosotros tenemos que identificar con la imagen propuesta 4 términos artísticos, uno por cada imagen, y decir la definición de él. Entonces, ahí me dan esta entrada, me dan esta escultura, esta pintura y este mosaico. Entonces, yo viendo la imagen, tengo que identificar cuál sería el término artístico. Puede ser el que sea, el que yo vea primero, ¿vale? Entonces, en este caso, lo primero que yo veo, lo más identificativo, lo más llamativo, que es un arco de medio punto. Entonces, esa sería la definición, ¿vale? Ya digo que esto sería un poco más lo de pensar, que antes no lo daban directamente, hay que definir arco de medio punto, contraposto, naturalismo y ya está. Sin embargo, esta vez hay que pensar un poco más qué podemos extraer de cada imagen. Pero son imágenes muy significativas, muy representativas además del periodo y son bastante conocidas. Entonces, arco de medio punto. La segunda, tenemos aquí el David de Miguel Ángel. Podemos sacar... De aquí hay muchísimas definiciones. Podemos sacar la terribilidad miguelangelesca, que sabemos que está ahí. Podemos sacar naturalismo, podemos sacar contraposto. Yo he sacado contraposto porque está muy claro, pero eso sí, lo que digo aquí es que está ideado por Polícleto, no es algo que idease Miguel Ángel, pero que está aquí puesto, ¿vale? Esta de aquí, que es la vocación de San Mateo, de Caravaggio, es más fácil que el anterior, no da tanto lugar a elegir. Aquí obviamente es tenebrismo, ¿vale? Porque es además algo que sí que ideó Caravaggio. Y luego en esta de aquí, pues es el mosaico de Teodora del arte bizantino. Entonces, pues puedo sacar la definición de tesela, pero también puedo sacar la definición de mosaico a través de... La tesela la puedo sacar a través del mosaico. Bueno, pues yo entonces he definido mosaico, pero también podría obtenerse, por ejemplo, tesela, ¿vale? Entonces, bueno, las definiríamos. Fijáis que eso sí, son menos que las que nos daban antes, pero hay que pensarlas un poquito más. La segunda pregunta son 2 temas, a elegir uno. Y hay que decir siempre características, artistas, obras representativas. Uno es la escultura griega y otro la pintura renacentista española. En la escultura griega es un tema muy extenso en el que hay que hablar de toda la escultura griega con los 3 periodos. El arcaico, el clásico y el helenístico. Entonces hay que ir un poco sintetizando al grano. Si veis que yo lo he puesto muy extenso es porque, bueno, sé que luego cuando lo hacéis se vuelve un poquito más resumido y aquí está toda la información, pero ya digo que aquí habría que incluso condensarlo al máximo. He puesto la época arcaica con las obras de los Curó y las Coré, las obras más importantes como la Auriga de Delfos, esto es ya periodo entre arcaico y clasicismo. Aquí tenemos la Coré de Peplo y por ejemplo el Curó de Anavisos, y aquí sí he puesto un poquito la transición que existe. La época clásica, hablamos entonces de la escultura griega clásica con Mirón, hablamos entonces también con Fidias, hablamos de Praxíteles, hablamos de Lisipo, hablamos de Polícleto, es decir, de los diferentes artistas y las obras, como por ejemplo de Escopas, la Mena de Furiosa o la Mena de Herida, de Mirón el Discóbolo, de Polícleto el Doríforo y así sucesivamente, con las características de cada uno. Y en la época helenística, donde no hay tantos, bueno, hay artistas por supuesto, pero son más reconocidas las escuelas, pues hablamos de la escuela de Alejandría, de Pérgamo, de Rodas, de Atenas, con las más importantes obras que es
Alejandría, alegoría del Nilo. Escuela de Pérgamo, por ejemplo, los frisos del altar de Zeus. De Rodas, Toro Farnesio, el Laoconte, la Victoria Samotracia. Y de Atenas, pues por ejemplo, el torso de Belvedere. Y luego la pintura renacentista española, hay que hablar un poco de la pintura renacentista en general, con esa mezcla que existe de estilos italiano y flamenco y que hace que sea bastante particular en España. Hablamos de Pedro Berruguete, por ejemplo, de Antonio Moro, de Luis de Morales, el Divino, y hablamos un poquito de las obras, y luego, como no, del Greco, aunque sería pintura renacentista ya del manierismo, pero es que el Greco es uno de los principales pintores renacentistas. Ojo, no se trata de hablar del Greco, el Greco en sí sería un tema aparte, entonces yo he hablado nada, simplemente características importantes de él como del resto, lo que pasa que obviamente del Greco tengo más que hablar que de Pedro Berruguete, y hablamos de algunas de las obras como La adoración de los pastores, El Calvario o El entierro del señor de Orgaz o El entierro del conde de Orgaz, ¿vale? Y luego ya estaríamos en la tercera pregunta, que nos dan 5 artistas, que tenemos que escoger 3 y de ellos hay que explicar un poco su época, es decir, dónde lo encuadramos, características de él y las obras más significativas. Entonces dice, no más de 10 líneas por cada uno, ¿vale? Así que bueno, yo he puesto 6, 7 líneas dependiendo del artista, que hasta el ordenador pues serían como unas 10 hechas a mano. Y nos dan Masaccio, Rubens, Frank Lloyd Wright, Rodin y Elisabeth Vigée-Lebrun, que ya van introduciendo las mujeres porque las artistas en la historia del arte ya entran en el examen, ¿eh? Entonces, bueno, pues hablamos de Masaccio, que es un pintor del Trecento, siglo XV, y hablamos un poco de lo que él hace, ¿vale? De las actitudes de Masaccio, y como no hablamos de algunas de sus obras como La Trinidad, ¿vale? Rubens, pues igual, pintor barroco de la escuela flamenca. ¿En qué se caracteriza? Pues es dinámico, con colores, más sensualidad. ¿En qué se basa Leonardo da Vinci, en Miguel Ángel, en Tiziano? ¿Qué temas pictóricos realiza? Y luego algunas de sus obras, Adoración de los Reyes Magos, El retrato del Duque de Lerma, Las Tres Gracias. Frank Lloyd Wright, pues entonces en este caso es arquitectura americana del siglo XX, un discípulo de Sullivan, y hablamos un poco de la arquitectura que hace, ¿vale? Un poco más organicista, y luego pues la Cascada, la Casa Kaufmann, el Museo Salomón de Guggenheim. Rodin, escultor francés del siglo XIX, que sí que él es un poco más ecléctico, va cogiendo cositas, pero bueno, hay que hablar de él, de esas obras que parecen inacabadas, para que el que lo observa las termine, que están en movimiento, que intenta plasmar incluso el intelecto de los personajes con ese pensador, ¿vale?, de Rodin. Y luego Elisabeth Vigée-Lebrun, que es una pintora francesa del siglo XVIII, una retratista famosa por pintar sobre todo a María Antonieta, con la que tenía una gran relación. Y entonces hablamos un poco de ella y hablamos de alguna de sus obras, como el retrato de Madame de Staël y el retrato de María Antonieta. Y ya por último es la obra. En este caso nos dan, como siempre, 2 obras, elegimos una y de las 2 siempre hay que decir, o sea, escojamos una u otra, hay que hablar del título, del autor, de la cronología, del estilo, del movimiento, es decir, una identificación o catalogación, y luego el comentario formal y estilístico, que es las características formales a nivel artístico que vemos, y luego contextualizarlo a nivel histórico y artístico, y si es un artista reconocido, hablar sobre él y sobre el impacto que puede tener posteriormente con algunas de sus otras obras. Entonces, aquí en la primera imagen nos dan Santa María del Naranco, que es una obra de estilo prerrománico asturiano, de autor desconocido, y hablamos pues de que está hecha de piedra, en este caso de sillarejo, y en las sillares de piedra de las esquinas como medida de cimentación y de mejora conservación. Y luego en análisis formal pues hablamos qué planta tiene, qué elementos sustentantes, qué elementos sustentados. En este caso elemento sustentado, tenemos el tejado, un tejado a 2 aguas, tenemos 2 alturas, que se accede por estas escaleras exterior. Luego tenemos como elementos sustentantes, tenemos los paramentos, es decir, los muros, como son, con estos contrafuertes, tenemos estos arcos de medio punto peraltados, y hablamos de todo ello. Y luego encuadrarlo, entonces, que corresponde con el último núcleo de resistencia cristiana, con la llegada de los musulmanes, que es el reino Astur, que es el legado de los visigodos, con mezcla también incluso del arte carolingio, pero bueno, y luego es el predecesor directo del románico. Y luego hablamos un poco pues de eso, de lo que utilizan, de los elementos que utilizan, y de algún otro ejemplo como San Miguel de Lillo o Santa Cristina de Elena.
Y luego nos daban la otra imagen, que es Eros y Psique, de Antonio Canova. Entonces hablamos de eso, de que es Eros y Psique, Antonio Canova, del siglo XVIII, de estilo neoclasicista, y qué se está representando. Es una escena mitológica en la que Eros despierta a su amada Psique, que estaba inmersa en un sueño, ¿vale? Entonces, ¿en qué está realizado? Mármol pulido, buen estado de conservación, y hablamos ya del análisis formal. Pues es un bulto redondo, qué composición tiene, que es en aspas, en X, si hay movimiento, que lo hay en ese abrazo de los dos amantes, si es expresiva por lo que quiere reflejar, pero sin embargo el rostro no es que sea hierático, pero sí que es sereno, un poco llevándonos a esta antigüedad clásica, que no está policromada porque se desconocía que había policromía en la antigüedad clásica. Y luego hablamos del neoclasicismo, como es ese nuevo estilo que surge como un poco para recuperar los valores de la Grecia clásica y la Roma antigua, que se basan sobre todo en las artes de las academias, con la ilustración. Y luego pues hablamos un poco de Canova, que es uno de los mejores representantes del neoclasicismo italiano, que es bastante sensual, muy delicado, y luego algunas obras como Las Tres Gracias, en este caso Escultura de las Tres Gracias, y el retrato alegórico de Paulina Bonaparte, entre otros, ¿vale? Así que bueno, aquí os dejo el examen. Ya digo que sigue la misma tónica que los años anteriores, lo único es la primera pregunta, pero es bastante asequible. Así que bueno chicos, espero que haya sido de utilidad. Si tenéis alguna duda me escribís y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Chao!